Bueno, muchas gracias, presidente. Primero, gracias por esta convocatoria y sobre todo, esta vez muy contento, feliz, porque ya lo vemos totalmente recuperado el compañero Chávez, que no solamente era preocupación del presidente, del gobierno, sino del pueblo boliviano. Y por eso saludamos a los médicos cubanos, a todo su equipo médico, porque rápidamente se recuperó. En los últimos días, tu compañero Fidel, en los últimos días seguimos escuchando desde Europa algunos mensajes que nuestro presidente, nuestro comandante tiene pocos años de vida. Imagínense cómo la prensa internacional, algunos opositores internacionales van comentando. Me acuerdo perfectamente cuando el compañero Fidel tuvo problemas. Estados Unidos, hay grupos que salían a festejar y eso demuestra que los instrumentos del imperio siempre estarán en la expectativa de cómo los presidentes antiimperialistas tengan problemas de salud. Muy contento, presidente, de verdad. Además de eso, le veo muy rejuvenecido. Felicidades, compañero Chávez. Ahora tengo el pelo como tú, Segundo, el compañero Chávez hacía una profunda reflexión y eso quisiera aportar en base a esos comentarios. Desde ya jovenzuelo, adolescente, escuchaba permanentemente en Bolivia a los líderes sindicales, antiimperialistas o antineoliberales o dirigentes políticos. En Bolivia se los acusaba de rojos, de comunistas, masacres en los centros mineros por parte de las Fuerzas Armadas. Y posteriormente ya soportamos algunas acusaciones de comunistas, de rojos, pasamos a ser narcotraficantes. Todos quienes se han opuesto contra el capitalismo, contra el imperialismo y contra las políticas neoliberales. Y finalmente, después de ser acusados de narcotraficantes, pasamos a ser terroristas. Y cuando empezó este movimiento a la cabeza de Fidel, compañero Chávez, me acuerdo también, que valga la oportunidad para hacer una reflexión, les llamaba Eje del Mal. Y Eje del Mal va creciendo, nos incorporamos al Eje del Mal y otros presidentes ahora, los presidentes del ALBA somos, o gobierno del ALBA somos de Eje del Mal. Pero hace unos días, otra vez, nos acusa desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, y nos dice gobiernos populistas y autoritarios. Hay una serie de acusaciones permanentes, pero yo me quedaría satisfecho. Ya no somos de Eje del Mal, somos populistas y autoritarios. Pero si hablamos de autoritarios, ¿quiénes son los verdaderos autoritarios? Es el imperio, Estados Unidos, que llevan bases militares en algunos países. Son quienes invaden militarmente a tantos países en el mundo. Y por tanto, creo este grupo de trabajo de los países del ALBA, TCP, saludamos en un buen momento, se juntaron dos presidentes de gobiernos, Cuba y Venezuela, nos incorporamos y sigue creciendo. Cuando hace momento el compañero Chávez nos informa que hay otros países que quieren sumarse, bienvenido. Y tal vez con el caso de Honduras ha tratado de frenar, ha tratado de amedrentar a los países que quieren ser parte de este proceso de liberación, pero por primera vez a la cabeza de presidentes, a la cabeza de gobiernos, con propuestas, con programas, y junto con otros movimientos sociales. Habrán siempre algunos problemas internos que tengamos, cuando también algunos hermanos confundidos son usados por los enemigos históricos del movimiento indígena o con los enemigos históricos del movimiento popular. Pero esta mañana le comentaba al compañero Chávez, ¿por qué no están nuestros comandantes de las Fuerzas Armadas de los países antiimperialistas o gobiernos antiimperialistas? Por lo menos en Bolivia tenemos una linda experiencia con las Fuerzas Armadas.
las Fuerzas Armadas estaban cansados de que, sobre pretexto de lucha contra el narcotráfico, vean uniformados extranjeros norteamericanos a mandar a dirigir a nuestras Fuerzas Armadas. Yo tengo todavía información de algunos países vecinos o países de Sudamérica donde hay bases militares. Sus Fuerzas Armadas están cansados que, sobre pretexto de lucha contra el narcotráfico, hayan bases militares y que estén sometidos al tutelaje norteamericana. Claro, las Fuerzas Armadas son tan disciplinadas, a veces tienen que aguantar callado esa intromisión militar norteamericana. Por tanto, en las próximas cumbres deberíamos de convocar a nuestros comandantes que debatan de manera sincera, con claridad, con horizontalidad, por qué es importante trabajar o luchar por la soberanía, por la dignidad, por nuestra identidad. Y siento que deben participar nuestras Fuerzas Armadas, porque, como hace un momento comentaba, usted cuando yo lo comentaba, en Bolivia de verdad las Fuerzas Armadas se ha creado antes de la fundación del Estado, la República, el Estado colonial. A mí me ha impresionado cómo entre mestizos, criollos e indígenas se juntaron para organizar la guerra de guerrillas mediante las republiquetas, los guerrilleros de la independencia movilizados. Las Fuerzas Armadas en Bolivia han nacido con 3 armas: caballería, que era tan importante, artillería y infantería, y un aporte para la fundación de la República. Porque las Fuerzas Armadas tienen una importancia para el Estado, en este momento para el pueblo boliviano. Yo quiero recordarles un poquito, hablando de las Fuerzas Armadas, después de que tuvimos problemas serios el año 2003, 2004, 2005, los niños tenían miedo a los uniformados. Los niños, ¿qué decían cuando venía un uniformado militar? Cucu, se asustaban. Y ahora que nuestras Fuerzas Armadas van con bono Juancito Pinto, entregando un bono a los niños de la escuela, van con renta dignidad, una renta para personas que tienen mayor a 60 años en las comunidades, y ahora los niños, en vez de decir cucu, dicen tío, el tío viene con la plata. Entonces, ¿cómo empieza a cambiar la imagen de las Fuerzas Armadas? Antes no fácilmente podían estar en algunas ciudades porque por instrucciones y por decisiones políticas hicieron mucho daño las Fuerzas Armadas al pueblo. Y por eso deberíamos de convocar a nuestros comandantes que debatan, que nos sugieran cómo ellos deben garantizar, seguir garantizando la dignidad, la soberanía, pero también nuestros recursos naturales. Yo debo reconocer, y tal vez por primera vez de manera muy sincera, cuando ganamos las elecciones del 2005 y asumimos la dirección de Bolivia como presidente junto a un gabinete, hay 2 programas fundamentalmente nos han fortalecido: el de Cuba y de Venezuela. El de Cuba, la misión Milagro, la operación gratuita. Creo que hasta ahora estamos llegando a más de 600 a 700.000 operados gratuitamente, inclusive de algunos hermanos del Perú, la vecina localidad con Perú, Copacabana, algunos hermanos argentinos, algunos hermanos brasileños. Yo me quedé impresionado, que es una solución muy práctica para la gente que no tenía vista. Y en este programa llamado Bolivia Cambia o Cumple, una cooperación que nos ayudó bastante a consolidarnos ese momento cuando realmente necesitábamos de la cooperación, de la ayuda, como hicieron una ayuda incondicional. ¿Por qué levanto esto? Los países, realmente los países ya liberados, por lo menos, clarísimas, son más solidarios. Solidaridad incondicional. Y me acuerdo cuando Fidel me decía, por ejemplo, y repetía en muchos medios de comunicación o muchos eventos de esta naturaleza, que no hay que compartir la sobra, sino lo poco que tenemos. Y tratamos de hacer, aprendiendo del compañero Fidel, este mensaje de solidaridad.